Bueno, muy buenas tardes. Vamos a comenzar este encuentro. Siempre me da mucha alegría compartir este espacio con los que se vayan sumando, así que bienvenidos a todos. Bueno, ahí se van sumando. Buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Háganme alguna señal para ver que está funcionando bien el sonido, tanto en Instagram como en Facebook. Hola Mariana. Sí, buenísimo. Bueno, muy bien. Y hoy tenemos un tema que la verdad es que me surgió hace unos días. Yo nunca sé muy bien de qué les propongo hablar. Voy escuchando de alguna manera lo que va surgiendo dentro mío y hacia dónde voy sintiendo también conexión o inspiración. Algunos temas los hemos conversado en este espacio, ¿no? Y de pronto han surgido pedidos de parte de ustedes o hemos ido interactuando a través del chat y fueron apareciendo, ¿no? De alguna manera las inquietudes y las tomé, pero muchos otros fueron temas que fui conectando, sintiendo y que se movían también dentro mío en este tiempo. Entonces fui generando estas propuestas. Y en estos últimos días, también por el encuentro con algunos pacientes, eh, veo, ¿no? Como de pronto se van mezclando y van emergiendo temas que de pronto tienen que ver con lo mismo en el fondo. Entonces, bueno, a veces lo tomo como también un impulso para hacer esta propuesta. Y, y este tema que les propongo hoy, que tiene que ver con hacer las paces con la vida, les decía, eh, surge porque en principio también ahora, ¿no? Estamos todos viviendo una experiencia muy novedosa, angustiante en muchos momentos, seguramente para muchas personas muy difícil, tanto para quienes están de pronto más en contacto con situaciones de peligro, de miedo, incluso de riesgo a partir de su trabajo. También algunas personas que han atravesado el acompañar a otro en este contexto quizás de enfermedad, algún familiar o alguna persona cercana, o incluso quienes hayan perdido familiares en este tiempo, no solo por la epidemia del COVID, sino por otras causas, y tanto la muerte como también los nacimientos y tantas otras experiencias que son tan significativas a lo largo de la vida, ¿no? Casarse, mudarse con una pareja, separarse, divorciarse, esto, ¿no? El nacimiento de un hijo o de un nuevo miembro de la familia, en este contexto está siendo muy distinto. Entonces pueden aparecer de pronto estos enojos con lo que pasa, con cómo pasa, incluso también por todas las dificultades económicas que está trayendo esta experiencia. Entonces, un poco en función de esto aparece en mí esta frase, ¿no? ¿Cómo hacemos las paces con lo que está pasando, con la vida? ¿Es posible hacer las paces en este presente? ¿Nos conviene hacer las paces
con esto que la vida nos trae, más allá de pronto de que quizás tengamos que tomar decisiones que pueden ser difíciles o que quizás no hubiéramos en otro momento elegido. Y dentro de este título puse también estas 3 palabras que me parecen importantes traerlas. Tienen que ver con perdonar, con soltar y con resignificar. Y vamos a hablar un poquito de todo esto, ¿no? Primero quisiera hablar un poquito sobre el término perdonar, porque perdonar es una palabra muy, muy usada por todos nosotros, ¿no? Es una acción, es un pedido, perdón es un pedido que, que se pone en juego. Primero puede ser a nosotros mismos, a veces tenemos que perdonarnos a nosotros mismos por algo que no elegimos, por algo que quizás en su momento no valoramos o no pudimos quizás darle la importancia que tenía, o por algo que quizás hicimos y que después trajo consecuencias negativas para nuestra vida, ¿no? Entonces quizás el primer perdón es hacia nosotros mismos. ¿Cómo hacemos las paces con nosotros mismos cuando las cosas no funcionaron o no fueron como las esperábamos? Y también a veces este perdón es con otros, ¿no? A veces es un otro el que nos ha herido, con quien tenemos reclamos o rencores. Hay cosas irresueltas, ¿no? Y quizás incluso ese perdón es una expectativa de un otro o no, puede ser un movimiento muy íntimo dentro nuestro, aunque esa persona todavía no haya expresado su necesidad de ser perdonado, de reconciliarse en esta relación. Y a veces el perdón es con una fuerza más grande, ¿no? A veces sentimos que la vida nos falló cuando hemos vivido experiencias muy difíciles o que nuestro cuerpo nos falló o que el destino nos falló o que nuestro país nos falló. Entonces a veces la necesidad de reencuentro, uso la palabra perdón porque es la que más entendemos para comprender sobre qué estamos hablando, ¿no? Pero quizás esta expectativa de hacer las paces, de acercarnos, de amigarnos, puede ser también con fuerzas más misteriosas, más grandes, si quieren, ¿no? Como esto, como la vida, como el destino o como nuestro propio cuerpo. Entonces, hay una frase que me gustó mucho sobre el perdón, que se las quiero leer, es de Fred Laskin, que dice: el perdón es estar en paz con nosotros mismos cuando la vida no es como quisiéramos. Me parece muy hermosa esta frase, porque por un lado nos saca de ese lugar a veces peligroso en el que podemos entrar considerando que realmente podemos perdonar a otro. Esto habla mucho Bert Hellinger, ¿no? Que tiene un concepto muy especial sobre el perdón. Él decía que nosotros en realidad no tenemos la capacidad de perdonar, porque eso sería como negar lo que pasó. Que sí podemos, todo lo contrario, digamos, cuando hemos sido dañados por un otro, podemos y hasta tenemos la responsabilidad de exigir un reconocimiento sobre esto que sucedió, ¿no? Un reconocimiento del daño por parte de quien lo hizo, y que es necesario que esa persona también oficie
reparatoriamente en la relación y de alguna manera, como le sea posible, intente compensar ese daño. Solo entonces, dice Bert Hellinger, es posible que se inicie un proceso, de reconciliación, ¿no? Entonces esta frase de Lutkin que dice, el perdón es estar en paz con nosotros mismos. Cuando la vida no es como quisiéramos, habla de otro nivel. No habla de que yo puedo darle al otro realmente una especie de amnistía donde se borra aquello que pasó, porque eso es irreal, eso en realidad no pasa. Cuando perdonamos desde esa perspectiva, sin permitir que esa persona reconozca el daño, sin que se haya generado un espacio de reparación, de compensación. Entonces la relación se termina y de hecho muchas veces quien es víctima en ese contexto pasa de ser víctima a sentirse víctima, es decir, a ubicarse en un rol que quizás lo tome toda su vida, ¿no? Donde la necesidad de compensación y de reparación siguen vigentes y muchas veces se demanda esto a otras personas incluso, o se demanda porque ese perdón que se intentó dar no pudo ser. Entonces el enojo sigue estando presente y como esto no se pudo resolver y allanar, la situación sigue todavía actuando en ambas personas, ¿no? Entonces cuando hablamos de este concepto del perdón, me parece quizás importante ver que estamos yendo hacia un perdón que más que perdón, desde la mirada que tenemos en nuestro idioma español, sería más bien un estado interior, ¿no? Un estado interior que nos invita a navegar en lugares inciertos a los cuales la vida muchas veces nos lleva. Y ahí aparece un faro, ¿no? Un faro en el horizonte, porque cuando aprendemos a navegar con estas disidencias, con estas dificultades, reconociendo que muchas veces esos planes misteriosos de la vida terminan siendo para nosotros realmente profundamente liberadores, ¿no? Y porque algo no se da, entonces otro camino se abre. Pero para poder ver la potencia y la fuerza que hay en eso que se cierra y el amor también, muchas veces de esta dinámica de la vida que no permite, pero habilita hacia otro lugar, entonces necesitamos de alguna manera volvernos más humildes. Por eso hablaba recién, ¿no?, de esta frase que nos lleva a esta conciencia de que ese estado interior de aceptación, hasta les podría decir, de una cierta alegría cuando la vida nos repropone el camino. Y entonces tenemos que de alguna manera soltar aquellos planes, aquellos deseos, aquellas ideas también que teníamos sobre nosotros y navegar con esto que es lo que viene y que muchas veces nos habla con mucha más autenticidad de quiénes somos que lo que nosotros sabemos que somos. Entonces, quizás este primer punto, ¿no?, que el estado interior que podemos desarrollar, donde
podemos navegar con eso que se da y también con lo que no se da. Dice San Agustín, tomar con la misma alegría lo que la vida nos quita que lo que la vida nos da, ¿no? Tiene que ver con esto, ese mensaje de San Agustín y este sentido de navegar con aquello que no se brinda y que es una persona muchas veces el mensajero de esto que se cierra. Quizás, por ejemplo, cuando no sale un trámite, ¿no? Nosotros queremos, no sé, irnos a vivir a otro país y entonces tenemos que hacer una serie de trámites. Y es una persona la que se vuelve, diría Castaneda, el pinche tirano, ¿no? Ese lugar de confrontación, ¿no? Donde las cosas no funcionan, no avanzan, no fluyen. Esto está encarnado en una persona, pero si lo miramos desde esta actitud, ¿no? Una actitud que puede decir, bueno, acepto, quizás si esto no es el momento que se dé o no es el modo en que se debe dar, debe ser que hay otro camino que es el que tengo que seguir. En ese sentido, ¿no? El estado interior, que es una habilidad que podemos entrenar, que tiene que ver con confiar en los caminos que la vida nos va proponiendo y que por supuesto son mediados por personas, no son totalmente abstractos, sino que en muchos momentos son personas que aparecen y nos inspiran, ¿no? Al revés, que nos dicen, nos cuentan algo que nos llama la atención, que nos toca, que nos conmueve, que nos da esperanzas, un impulso. Y al revés, puede ser que en algún momento alguna persona nos falle, nos hiera, nos lastime, nos quite algo. Pero también eso puede ser parte de un movimiento más grande de la vida. Entonces, si en vez de aferrarnos a eso que queríamos, a ese dolor que sentimos, a eso que teníamos planeado que sea de una cierta manera, nos podemos abstraer y hacer las paces con esto, ¿no? Simplemente encontrarnos con la sabiduría de la vida y quizás navegar en esto que hoy no es, sintiendo lo que ahí aparece, pero también con una mirada más grande que puede habilitar aquello que sí se va a dar en el momento en que se da. ¿Cuántos cambios en los caminos, en las decisiones, cuántos amores aparecen de esta manera, cuántas vocaciones aparecen de esta manera? Porque algo en algún momento se cerró, se impidió, se secó. Y esto que no pudo ser, mediado por alguien, habilitó lo otro. Entonces, por un lado me parecía muy importante, ¿no? Pensar en esto, en poder quizás ver, ¿no? En qué situaciones de mi vida hasta acá todavía me siento en conflicto, con qué situaciones todavía me siento enojado, frustrado, dolorido. Y quizás ver qué habilitó esto que no se dio. Y quizás también pueda mirar íntimamente en mi corazón a esa persona con la que me siento dolido o enojado y liberarlo y liberarme también de esa expectativa que sigue vigente, ¿no? De que hubiera sido distinto, de que tenía que ser de otra manera, que era la manera en que yo quería. Liberarnos a ambos de ese conflicto, ¿no? Para habilitar eso que sí se dio gracias a que otro camino quedó cerrado.
Y también en este sentido ver que somos totalmente capaces, responsables y poderosos frente a nuestros propios sentimientos. Que cuando podemos mirar la vida con esta amplitud y las vicisitudes que la vida tiene, naturales, propias de la vida, ¿no? Como la vida por momentos brinda y por momentos quita, como la vida a veces nos hace florecer y otras veces nos hace transitar momentos de sequía, de invierno. Y esto es la naturaleza de estar vivos, ¿no? Lo podemos ver, de hecho, en esto, en la naturaleza, ¿no? Como las estaciones tienen que ver con esto, como nuestro cuerpo también habla de esto, habla de la salud y también hay momentos donde transitamos el dolor o la enfermedad. Y esto es parte del fenómeno de estar vivos. Como muchas veces tenemos un anhelo, quizás infantil, de que la vida debe ser siempre feliz, de que todo debe funcionar como nosotros imaginamos y queremos, de que la vida debe ser con ciertas personas y no sin ellas. Y cómo el camino nos va haciendo crecer, mostrándonos que todo esto son más ideas de nuestra mente que la naturaleza propia de la vida. Entonces, en ese sentido, cuando podemos incluir esa enormidad, ¿no? Esa vastedad de experiencias que tenemos que transitar por el solo hecho de estar vivos, entonces podemos apropiarnos de estos sentimientos, cómo vivimos las experiencias. Y ahí tiene sentido este punto sobre cómo es vivir en una actitud de este perdón. Este perdón que es una mirada que asiente, que de alguna manera queda mirando la vida como un altar sagrado donde todo se va dando más allá de nuestros deseos y con un absoluto sentido. Entonces nuestros sentimientos, el dolor, el enojo, la culpa, la angustia, son nuestros. No tienen que ver con lo que el otro hace. Tienen que ver con cómo nosotros metabolizamos eso que pasó. Nuestros sentimientos nos pertenecen y con ellos sí podemos hacer algo. No podemos hacer nada con lo que el otro hace. Solo podemos expresar lo que nos produce esa experiencia. Pero sí podemos hacer mucho con nuestro propio modo de estar en relación con esto que sucede, ¿no? Es decir, somos poderosos frente a nuestros sentimientos. Ahí está nuestra fuerza. Pero para esto es muy importante diferenciar el lugar de ser víctima, que por supuesto existe. Si alguien nos hace un daño, estamos siendo víctimas de esta situación. Pero ser víctimas de una situación implica aceptar la transitoriedad de esa experiencia. No vamos a ser víctimas para siempre. Somos víctimas en el momento en el que esto ocurre y durante un tiempo después, cuando necesitamos procesar esos sentimientos, ¿no? El dolor, el enojo o lo que sea que hayamos sentido. Y después necesitamos en algún momento realmente dejar eso atrás para no quedarnos en ese rol de víctima que es tan destructivo para nosotros. Y entonces aparece ese concepto, ¿no? Donde quizás para poder avanzar en ese camino necesitamos soltar. A veces no es posible que el otro reconozca el daño. Sería lo ideal, ¿no? Es como lo mejor que nos puede pasar, que en un momento nos podamos encontrar con esa persona que nos dañó
y que esa persona pueda reconocer el daño, que pueda ver lo que causó, que nosotros podamos aceptar ese reconocimiento de esa persona, mirarlo también en su humanidad, que podamos quizás llegar a un acuerdo de cómo podría compensar esto, qué sería bueno para nosotros que esa persona que nos dañó haga ahora. Y entonces iniciaríamos un camino de profunda y verdadera reconciliación. Pero esto no pasa siempre. Muchas veces quien ha generado el daño no reconoce esto. Y entonces quedamos atrapados en que esa persona no da el paso necesario para iniciar ese camino. Y quizás no, quizás podamos ser libres, porque ahí es donde aparece el concepto de ese perdón como un sentimiento más grande, como un metasentimiento, que puede soltar, ¿no? Dejar con el otro aquello que pasó en su responsabilidad y, y hacerlo nuestro con lo que hemos vivido, ¿no? Tramitar esos sentimientos personales de un modo muy auténtico, porque este camino no es posible hacerlo si no es realmente siendo muy fieles a lo que nos va sucediendo. El perdón no es un sentimiento que se pueda forzar, pero sí es una mirada sobre una experiencia que nos puede resultar muy liberadora. Porque cuando sucede esto, ¿no? Cuando quien ha generado el daño no está en condiciones de dar ese paso, que sería muy liberador para todos, sí es posible darle un buen lugar en nuestro corazón y en nuestra conciencia a esto que nos tocó vivir. Y entonces apoderarnos de nuestros sentimientos, dejar con el otro lo que sucedió y en ese sentido mirar más grande, ¿no? Resignificar, dar un nuevo significado a esta experiencia, también puede ser una manera de dar pasos personales hacia la reconciliación. ¿Qué significa en este caso dar otro significado, resignificar? Bueno, puede tener que ver con nosotros mismos, porque de alguna manera estas experiencias difíciles que a veces nos tocan vivir, hablan de nosotros y hablan de nuestra historia. Cuando nos encontramos con un otro que nos hiere, que nos daña, que nos traiciona, que nos estafa, por supuesto es muy doloroso. Y está en la responsabilidad de quien genera el daño, ese daño. Pero nosotros podemos asumir como víctimas una conciencia que consulta, ¿no? ¿Qué parte de mí o qué parte de mi historia familiar está en juego cuando esto sucede? ¿A quién estoy siendo leal en mi historia familiar o en mi camino de vida? ¿A qué parte de mi vida? ¿A qué aspecto de mí estoy siendo leal en esta nueva repetición? Y esto nos ayuda mucho a resignificar. Entonces ya no somos víctimas de alguien, sino que somos nuevamente, ¿no? Este otro eslabón de una larga cadena, donde de pronto las experiencias pasadas se hacen presentes y donde tiene otro sentido esto que estamos viviendo. Tiene un sentido para nosotros mismos, más allá de lo que pase con esta persona. Muchas veces las situaciones difíciles nos ayudan a conocernos más, porque nos ayudan a buscar, a entender más de qué nos trajo hasta acá, de cuál es ese patrón sistémico, ese hilo invisible, ¿no? De lealtad, de amor ciego, de fidelidad, al cual seguimos. Y a veces estas son las situaciones que nos despiertan, cuando de pronto decimos, ¿no? ¿Cómo puede ser que esto me vuelva a pasar? ¿Cómo puede ser que me encuentre en situaciones de pareja donde vuelva a pasarme lo mismo? Donde de pronto alguien me traiciona o me miente o me engaña. ¿De qué se trata esto? ¿Qué parte de mí sigue eligiendo esta repetición? Y entonces ya no es tan importante que el otro
reconozca, sería bueno. Pero ya no es lo más importante, porque lo más importante es mi propio aprendizaje. Lo más importante es ese material que queda a mis ojos, ¿no? Ante mí, y que entonces ya puedo encontrarme en un lugar de mayor intimidad con eso que me movió a esta experiencia y que es mío y que conviene que yo lo vaya mirando, conviene que yo me conecte con eso que está despierto, que está actuando y que seguramente puedo darle un mejor lugar y puedo honrar en mi historia o en mi propia vida algo que todavía quizás no tenía tan consciente o que quizás de alguna manera no, no he tenido tan claro, ¿no? Entonces, del mismo modo también puedo pensar sobre mí cuando me he equivocado en algo, ¿no? O cuando he tomado decisiones en algún momento de mi vida de las que quizás después me arrepiento. Entonces también puedo desarrollar conmigo mismo esta mirada donde me pregunto, ¿por qué en ese momento decidí así? ¿A qué estaba siendo leal? Que quizás ahora ya no, o quizás lo que ahora me devela esta lealtad es el profundo dolor que siento por esto que me deja de alguna manera impotente por lo que elegí. Pero siempre la salida es, en este sentido, hacia adentro, ¿no? La salida es comprender qué operó sobre mí en ese momento y qué movimiento más grande también operó sobre mí. Porque en ese sentido es también muy importante tener presente que la libertad es un concepto muy complejo dentro del mundo psíquico de los seres humanos, ¿no? El inconsciente es una fuerza muy grande y es tan grande que actuamos muchas veces creyendo que somos libres y a la vuelta de la esquina de la vida nos encontramos con las verdaderas motivaciones que en ese momento condicionaban nuestra libertad. Entonces, quizás hacer las paces con nosotros mismos contiene esta conciencia que es muy liberadora de poder reconocer qué me pasaba en ese momento, a qué historias estaba siendo leal, y entonces quizás poder amorosamente, con ese otro contenido más cercano a la conciencia, tratarme con más compasión, ¿no? El perdón no es posible sin la compasión. Y este sentimiento de benevolencia, de comprensión, de compasión, es un trabajo que necesitamos ir desarrollando muchas veces con nosotros y con otros a lo largo de la vida, pero que nos abre un camino muy, muy diferente frente a lo que pasa. También porque esto nos permite, de alguna manera, en esa compasión, habilitar el encuentro con quienes nos hayan dañado. A veces las personas que nos dañaron fueron incluso personas cercanas a nosotros. A veces fueron nuestros padres, ¿no? O nuestros hermanos, o alguien de la familia que no nos es ajeno. Entonces es difícil porque hay personas que niegan el daño porque necesitan mantenerse unidos con esa persona que los dañó. Es tan fuerte la vinculación, es tan fuerte la necesidad de pertenencia a la familia, que a veces se niega el daño y por negar ese daño se mantiene de alguna manera el circuito del síntoma. Hay otros caminos de la vida que nos van trayendo nuevamente esa experiencia y así es como
nos encontramos con esa conciencia, ¿no?, de lo que nos pasó. Y hay personas que al revés niegan el vínculo porque miran mucho el daño y también necesitan unirse a esas personas de su familia en lazos de amor. Necesitan la pertenencia, necesitan tomar la fuerza, la vida, el sentido también de ser valiosos para un otro. Entonces, fíjense cómo no es posible una sin la otra, ¿no? Es necesario asumir el daño y también es necesario reconocer lo que nos une a esas personas que quizás nos dañaron y que fueron muy cercanos. Ahí me hacen algunas preguntas. ¿Cómo hacer para manejar el rencor? Bueno, esto, ¿no? Quizás el rencor sea un modo de expresión del dolor, el enojo, y debajo del enojo quizás el dolor por una situación difícil que hemos vivido. Entonces, quizás hace falta encontrarse con esos sentimientos más primarios, ¿no? El rencor o el deseo de venganza son sentimientos que construyen más de lo mismo, más de aquello que queremos de alguna manera cerrar, terminar, evitar. Sobre todo pensando a un nivel más grande, porque cuando miramos esto que pasa en un sentido sistémico, vemos también, ¿no?, que esto que de pronto nosotros no resolvemos sigue resonando en nuestros hijos, nietos o sobrinos, ¿no? La familia es un sistema muy amplio, donde no hay paredes impenetrables, sino que las conexiones son muy fuertes y muy inconscientes. Entonces conviene que nos hagamos cargo de las cosas que hemos vivido, conviene que nos encontremos con eso que necesitamos revisar, sentir. Quizás también, esto que les decía hace un ratito, si quien nos hizo un daño no está en condiciones de reconocer, no lo hace, entonces somos nosotros quienes tenemos la oportunidad de hacer algo con eso que pasó dentro nuestro. Y ahí está el perdón que libera, ¿no? El perdón que suelta esto que sucedió y lo deja en responsabilidad del otro y asume la propia responsabilidad. Asumimos lo que en nosotros se jugó para que esto fuera como fue, lo personal o lo sistémico que se jugó. No esto que estás diciendo ahí, Elenita, el rencor tiene que ver con las lealtades. A veces, esto que vos llamás el rencor, no sé si te estoy entendiendo bien, pero a veces seguimos con un enojo prestado, ¿no? Es como Bert Hellinger lo llamaba sentimientos adoptados. Entonces, en la familia de pronto, por generaciones, de pronto las mujeres, por ejemplo, miran con desconfianza y con enojo a los hombres. Y esto es un sentimiento adoptado de alguna mujer, quizás la abuela, quizás mamá, quizás la bisabuela, quizás todas hayan vivido experiencias difíciles con su pareja, ¿no?, con los hombres. Pero a partir de este sentimiento adoptado nunca salimos de la repetición. Y como estamos tomadas por ese enojo, entonces miramos hombres que confirmen el patrón. No vamos a elegir un hombre que de pronto sea muy diferente a esos hombres que habían en la familia, porque necesitamos mantenernos en ese circuito de pertenencia y de lealtad. Entonces, el primer paso es reconocer esto, reconocer estos sentimientos adoptados, de dónde vienen, de quiénes vienen y qué vivieron, ¿no? Y ver si es posible ir trabajando con esta conciencia de que estas son experiencias que vivieron otras personas, ¿no? A veces muy graves, ¿no?, de maltrato o de subestimación. Venimos de historias difíciles en general en este sentido. Pero entonces también permitirnos ir hacia un lugar diferente, porque muchas veces por ser leales a la familia nos condenamos a lugares de mucho sufrimiento. Por eso Bert Hellinger tiene también esta frase, ¿no?, que yo se las nombro muchas veces. Él dice: para ser feliz
hace falta coraje, porque implicaría esto, implicaría salir de patrones de repetición que son muy fuertes, que nos dan mucha identidad, que nos hacen sentir en un lugar que tiene sufrimiento pero que es conocido. Y bueno, y en lo contrario, ¿no? Poder salir de estos lugares de repetición implicaría un monto de riesgo, de irse hacia lugares desconocidos, que quizás nos angustien mucho también. A ver, voy a leer algún mensajito, pero si lo hablas y el otro reconoce el daño, pero no cambia, ¿cómo haces para entender o soltar? Bueno, pero quizás ahí la pregunta, Marisa, es ¿por qué debe cambiar siempre el otro? ¿No? Hay cosas que podemos cambiar nosotros. Si estamos en esa dinámica donde el otro genera un daño y entonces después pide perdón y yo soy quien perdona, ya estamos en un circuito que es disfuncional en la relación, ¿no? Entonces quizás ahí el punto es qué lugar estás ocupando en esa relación, que quizás este lugar viene de lejos, son lugares conocidos en las familias, ¿no? Y muchas veces estas experiencias nos unen a los patrones familiares. Somos como era mamá o como era papá, y de alguna manera quedamos ahí restringidos, ¿no? Y repitiendo una experiencia. Entonces quizás ese sería un punto para revisar. Bueno, ¿qué les parece si hacemos un pequeño ejercicio? ¿Les parece? Para cerrar este encuentro de hoy, estas reflexiones. Entonces les propongo que ahí donde están se sienten cómodos, unos instantes, que apoyen los pies en el piso. Pueden primero conectarse con su cuerpo, sentir su respiración. Y vamos a imaginar alguna persona, primero, a quien nosotros hayamos dañado. Alguna persona a la cual le mentimos o lastimamos, aún sin intención. Porque cuando herimos a alguien, no, bueno, no importa si es sin intención, importa que ha habido una herida, que ha habido un daño. Entonces busquen a quién ustedes han herido, han dañado. E imaginen a esa persona frente a ustedes. Y pueden entonces imaginar que la miran a los ojos. Y pueden simplemente en este momento reconocer lo que pasó, si lo sienten. Pueden decir, veo que te hice daño. Veo que te lastimé. Y si aparecen justificaciones, argumentos, los dejamos de lado. Solamente estamos ahí con ese reconocimiento. Veo que te hice daño. Y lo siento. Y tomo mi responsabilidad en esto. Y observen qué pasa en ustedes
Cuando simplemente se exponen al otro, asumiendo lo esencial, asumiendo esto que pueden reconocer. Te hice daño y lo siento. Y pueden ver quizás en esa imagen qué pasa con la otra persona cuando ustedes nombran esto. Si quizás esta persona está más disponible, si los pueden mirar, si está menos enojada. Y vean qué le pueden agradecer a esa persona. ¿Qué sí hubo de bueno en esa relación que se llevan con ustedes? Y observamos qué pasa en nosotros cuando agradecemos también. Aún en este contexto podemos agradecer. Y ahora imaginen al lado de esta persona a alguien que a ustedes los dañó. Quizás les diría no la mayor situación de su historia, alguna situación más pequeña, para que podamos probar qué pasa. Imaginen a esa persona. Y observen si en esta imagen esa persona los mira o no, si está en una actitud receptiva o está enojado, enojada, distante o beligerante. ¿Qué actitud tiene? Quizás ya vean un movimiento de reconciliación, quizás vean un reconocimiento en esa persona, una aceptación de lo que pasó. Quizás no. Y se ven que esa persona no está en una actitud respetuosa o receptiva a ustedes. Entonces pueden imaginar una distancia y simplemente decirle, dejo con vos y en tu responsabilidad lo que hiciste y me ocupo de mí, me ocupo de mis sentimientos y me ocupo de esa parte mía que me trajo esta experiencia con vos. Y con esto voy a hacer algo bueno. Y a vos te deseo lo mismo. Y observen qué pasa en ustedes cuando toman este camino. Cómo se sienten al tomar este camino. Muy bien. Y vamos a ir despacito volviendo acá. Quizás alguna palabrita para ver cómo están en el chat. Sería bueno. Y nos vamos a ir despidiendo. Hasta el próximo encuentro. Y les voy a volver a leer esa frase que me gustó tanto de Fred Laskin. El perdón es estar en paz con nosotros mismos cuando la vida no es como quisiéramos. Qué lindo se siente, me llené de luz, relajado, tranquila. Gracias. Bueno, qué bueno. Me alegra mucho, profundo y conmovedor. Gracias. Es el pequeño pasito
que podemos hacer hacia un movimiento mucho más grande que tiene que ver con la reconciliación. Tomar con la misma alegría lo que la vida nos da y lo que la vida nos quita. Bueno, me alegra mucho. Hola Lau, mira, ahí van apareciendo algunas personas queridas y conocidas. Bueno, les mando un abrazo muy grande a todos. Cuídense mucho, estamos cerca, nos encontramos seguramente la semana que viene. Les mando un abrazo muy grande y un impulso de reencontrarse con esta sabiduría de la vida que siempre tiene sentido, aunque no lo comprendamos hoy. Abrazo a todos.